Buenas noches, vamos a ver esta imagen, vamos a verla porque es inusual. Así llegó al aeropuerto de la Ciudad de México el ex delegado de Benito Juárez, Christian von Rohrig. Lo trajeron en un vuelo comercial de Reynosa, donde fue detenido ayer. Y luego, como se ve, lo sacaron por los pasillos, seguramente para que pudiera ser grabado y para que su llegada, su arribo a la capital no pasara inadvertida. ¿Hace cuánto no veíamos una imagen así? O mejor, ¿habíamos visto una imagen así? Del aeropuerto el señor von Rohrig, acusado de distintos delitos que tienen que ver con corrupción en construcción de obras públicas en la delegación Benito Juárez. Del aeropuerto lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México y de ahí al reclusorio norte, donde esperará la audiencia inicial para que un juez determine su situación legal y seguramente el juez determinará vinculación a proceso y permanencia en la cárcel. Al conmemorar la defensa del puerto de Veracruz, el presidente López Obrador y el secretario de Marina mandaron en tiempo presente este mensaje al gobierno del entonces invasor, gobierno de Estados Unidos. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo. No queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Como usted bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México. Se entenderá un día, bueno, es un día donde el discurso nacionalista de defensa ante los invasores se exalta. Así lo han hecho los presidentes durante muchos años, no solo el presidente López Obrador, pero queda, eso se entiende, esas frases dirigidas al gobierno de Estados Unidos, pero queda la frase del presidente López Obrador: tenemos la capacidad suficiente para enfrentar al crimen organizado. Lo dice a los 4 años y medio de haber asumido el gobierno y lo dice con los problemas inagotables de inseguridad que se registran en el país. Un ejemplo: hoy la Fiscalía de Morelos informó que detuvo a uno de los supuestos asesinos de los 3 jóvenes en Huitzilac. En varios cateos que se hicieron, la Fiscalía detuvo ayer a Luis Alberto, mejor conocido como el Diablo. Se le acusa de feminicidio, porque una de las 3 personas jóvenes era mujer, y de homicidio calificado. El fiscal del estado, Uriel Carmona, aseguró que los jóvenes fueron asesinados de una manera muy violenta, solo para robarle su coche y sus pertenencias, y que hubo mucha hazaña y seguramente violencia de todo tipo. Estos jóvenes desaparecieron el 12 de abril cuando regresaban de la Ciudad de México, luego de una consulta médica. 2 días después encontraron sus cuerpos ahí en Huitzilac. 2 de ellos eran trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Por la mañana hablamos con el fiscal Uriel Carmona sobre el asesinato y muy en concreto preguntándole por qué en esa zona donde se han registrado tantos asaltos durante tantos años, la autoridad no logra hacer algo. El móvil es un robo. En esta zona pues tenemos desgraciadamente secuestro carretero, asaltos, robos con violencia, y por eso el llamado pues es apretar en la parte de la vigilancia, del despliegue territorial de las instituciones de seguridad pública. Bueno. Ahí tenemos toda una diversidad de actividad ilícita, tenemos la tala clandestina, tenemos huachicoleo. Históricamente es una zona de asentamientos de gente que viene de fuera, que se dedica a actividades ilícitas. ¿Cuántos años, al menos en mi experiencia profesional, desde mediados de los años 90, llevamos escuchando de los asaltos en esa zona, en la zona de Tres Marías, de Huitzilac, y muchos de ellos muy violentos? ¿Qué han hecho los gobiernos?
¿Qué ha hecho este gobierno, Morelos? ¿Qué ha hecho este gobierno federal ante esa situación? Mataron con saña, con violencia, a 3 jóvenes. Mañana se olvidan, mañana se convierten en una estadística. Los diputados del Congreso de Zacatecas le quitaron el fuero al alcalde de Guadalupe, a Julio César Chávez, quien está acusado por la Fiscalía General de Justicia de robo y homicidio contra un abogado, el abogado Raúl Calderón, quien también era integrante de la banda de música Los Románticos de Zacatecas. El desafuero se dio con 28 votos a favor y 0 abstenciones. Ni siquiera los compañeros de Morena apoyaron a este alcalde. En enero se reportó el asesinato de este abogado y músico. Las autoridades no han dado más detalles del móvil del crimen. Apenas el miércoles, el ahora exalcalde Chávez aseguró en un comunicado que se presentaría ante las autoridades, pero desde hace 10 días no lo han visto en el ayuntamiento. No pasa nada. Anoche informamos sobre el asesinato de Julio César Soto en un Starbucks en Plaza Carso. Esta persona sería integrante del cártel de los Arellano Félix. Por este incidente, por esto, la Embajada de Estados Unidos, que por cierto está construyendo sus nuevas instalaciones muy cerca de ahí, de Plaza Carso. Bueno, la Embajada de Estados Unidos emitió anoche una alerta a sus ciudadanos, alertas, nada más que sepan lo que está pasando en la Ciudad de México, y eso fue criticado hoy por la jefa de gobierno. Pues es una persona que incluso tiene tiene búsqueda desde Oklahoma en Estados Unidos. Es una persona vinculada con la delincuencia organizada. No estoy de acuerdo con este comunicado que hace el Departamento de Estado y la Embajada, porque los índices de seguridad en la ciudad van aumentando, es decir, va mejorando la seguridad en la Ciudad de México. Personal de Plaza Carso nos confirmó que desde anoche operan con regularidad. Incluso el Starbucks, donde se dio el asesinato, está despachando desde anoche con normalidad. Bueno, y antes de seguir con la información de hoy, de ir a Ciudad Juárez, de ver la discusión del presidente López Obrador con los ministros de la Corte, hoy se conoció en redes sociales, en la tarde, el audio de una conversación que tuvo una diputada de Morena, Patricia Armendáriz, con habitantes de una comunidad indígena en Chiapas. Es un fragmento de la conversación avalada, reconocida por la propia diputada Armendáriz. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. Y ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión, o me traen propuestas de comunidad, o no cuenten conmigo, ni vengan, por favor. Es la tercera reunión. Es la tercera reunión que tengo con ustedes. Que no, que yo quiero mi propio hotel. Pues sigan sus pendejadas. Escudo Jaguar. Cállate. Escudo Jaguar está enfrente de ustedes. Escúchame. Te tengo un puto abogado durante 2 años pagado por mí. Pero está trabajando. ¿Me vale más? O sea, ¿sí? Cuando conocimos este audio dudamos de su autenticidad por la dureza, por la forma en la que se expresa la diputada Patricia Armendáriz, pero ella misma reconoció que sí es su voz, la del audio. Dijo que fue esta situación, se dio un encuentro hace un año, dijo que incluso se disculpó, aunque no aclaró si fue una disculpa pública con esta gente a la que le habla pues con tanto enojo. Una de las personas que criticó a la diputada fue la senadora del PAN, Lili Téllez, quien tuiteó: mientras yo, Lili Téllez, confronto a los poderosos corruptos, la diputada Armendáriz agrede e insulta a los ciudadanos más vulnerables. El doctorado no quita lo malvado. La diputada Armendáriz le respondió a Lili Téllez con otro tuit, dijo: yo voy a mis comunidades más marginadas, les llevo programas y por eso la discusión. ¿Y tú?
En fin, hablando de Lili Téllez, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, le reclamó así anoche a Lili Téllez y al presidente del PAN, Marco Cortés. ¿Por qué? Quería sacarles una opinión sobre la detención del ex delegado panista Benito Juárez, al que veíamos en el inicio del programa, la detención de Cristian von Rohrig. Estas son las ayudas que le mandan a la candidata de la corrupción. ¿Qué opinas de Cristian von Rohrig, presidente? ¡Corrupto! ¡Mucha corrupción! ¿No opinas nada? ¿No opinas nada de Cristian von Rohrig? ¿Qué opinas de Cristian von Rohrig? Así las cosas. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Recordarán seguramente, cambiando ya de tema, cuando a finales de marzo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el Consejo para la Prevención y Eliminación de la Discriminación denunciaron a Grupo Sonora Grill, la cadena de restaurantes por discriminación y racismo. En ese entonces lo señalaron de falsificar documentos y de no reconocer las prácticas racistas y discriminatorias en sus establecimientos. Hoy Sonora Grill asumió la responsabilidad. Mira. Confirmaron lo que hace 3 semanas nos dijo el director y fundador del grupo, Ricardo Añorbe, que si era necesario ofrecerían una disculpa pública, y así fue. A través de este comunicado, Grupo Sonora Grill se comprometió a evitar cualquier práctica discriminatoria para establecerse como un espacio inclusivo y respetuoso de la diversidad. Y hoy se cumplió 1 año desde que fue hallado el cuerpo de Devani Escobar en el motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Sus padres realizaron una marcha para exigir justicia y para esclarecer el caso. Aseguran que a 1 año de la muerte de su hija no tienen una sola respuesta de las autoridades, ni autoridades estatales, ni de las autoridades federales. La manifestación comenzó en el Palacio de Gobierno del Estado, de ahí fueron a la Fiscalía y al Centro de Justicia para Mujeres, dejando algunas pintas, rompiendo algunas ventanas. Esto hasta llegar en caravana al motel Nueva Castilla. Exigen una cosa: respuesta de las autoridades. Hoy se presentaron ante el juez los 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración de más alto rango, señalados por su supuesta responsabilidad en el incendio del 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ese incendio que dejó 40 muertos. El primero en acudir ante el juez para conocer de qué lo acusan fue el titular, el comisionado nacional, Francisco Garduño. Sin embargo, el juez aplazó para el martes la comparecencia para darle tiempo al señor Garduño y a sus abogados de conocer la carpeta de investigación. El otro que acudió ante el juez fue Antonio Molina, director de Control y Verificación Migratoria. Sus abogados solicitaron tiempo. Es decir, también será el martes cuando se defina su situación jurídica. En tanto, la audiencia del contraalmirante Salvador González, el delegado del Instituto de Migración en Chihuahua, se pospuso para mañana. Al salir de este trámite, esto dijo el señor Garduño. Estoy aquí presente en cumplimiento de mi deber como ciudadano y como servidor público, con toda la decisión y voluntad para aportar a la autoridad, el Ministerio Público Federal o el juez que conoce la causa, todos, absolutamente todos, los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas. Bueno, la próxima semana se cumple 1 mes de la tragedia, de esta tragedia en la estación migratoria. Los migrantes en Juárez siguen sin opciones de qué hacer, dónde quedarse, dónde esperar esa oportunidad tan anhelada de cruzar la frontera. Ayer veíamos cómo algunos viven en unas condiciones terribles o estaban en unas condiciones terribles en un hotel conocido como, no conocido, llamado Deluxe. Bueno, llegaron las autoridades y lo sacaron de ese hotel. Y el Hotel Deluxe cerró sus puertas, puso letreros de cerrado para el público por remodelación y los migrantes se fueron a la calle. Mientras tanto, personal de seguridad del propio hotel están poniendo letreros, avisos para los migrantes, para que puedan pasar por las pertenencias, lo poco que dejaron en estas instalaciones.
Una imagen ya cotidiana en El Paso del Norte. El ir y venir de migrantes pasando los días en las calles, buscando un refugio para las noches. Los sacaron del Hotel Deluxe, uno de los últimos lugares en los que podían alojarse a cambio de unos 2,000 o 3,000 pesos al mes. No, tenemos ya 4 días acá, pero están colapsados los hoteles. Están colapsados. ¿Un albergue? Están colapsados. Los que hemos visto están colapsados, no aceptan a los 5 que... El peregrinar es interminable, porque como si fuera un destino turístico de alta demanda, los migrantes siguen llegando y no hay más espacios disponibles para ellos. ¿De dónde vienen? De Venezuela. ¿Están buscando dónde dormir? Como no conocemos nada, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. O sea, Dios es grande, siempre Dios socorra a uno. Vamos a ver. Seguimos. Oye, ¿traen dinero? No, eso es lo menos que uno trae. Después de cruzar tantos países, lo menos que tenemos es plata. En el albergue La Esperanza de voluntarios cristianos, hoy se atendieron a 70 migrantes recién llegados, pero a ninguno se les pudo dar refugio. La realidad, dicen, los ha sobrepasado. Pero para nosotros como institución es difícil, porque si una persona llega, trabaja y en la noche llega nada más a dormir, no sabemos qué tipo de persona o qué problemática pueda traer con ellos. Inclusive aquí el crimen organizado está muy desencadenado en todo lo que es Ciudad Juárez. ¿Tienen una sobrepoblación de cuántos? En este lugar, como de 15. ¿Cuántos países y lugar para cuántas personas? Para 40. Más cuando hay familias enteras de hasta 10 integrantes como esta. Encuentran un momento de descanso en una jardinera, tras 4 días de viajar en tren. Y quizá no solo sea un lugar momentáneo para descansar, sino el lugar donde pasen la noche. Y con suerte, mañana coman en el comedor de la catedral, donde se forman decenas de migrantes todos los días por un alimento caliente. Esperar y esperar, no les queda más. Hacerlo en cualquier espacio con sombra es suficiente, incluso para ganarse el día, tomar aire y seguir caminando. Porque el espacio cada vez se hace más pequeño y los migrantes siguen llegando a Ciudad Juárez. Hemos estado buscando el albergue, solucionando para dónde nos quedamos, pero todavía no hemos logrado, pero seguimos intentándolo. Un mes la próxima semana. En otras cosas, todo indicaba que el Comité de Ética de la UNAM ya podría resolver e informar si la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura. La UNAM informó que un tribunal federal desechó el amparo interpuesto por la ministra Esquivel y que veían con beneplácito el fallo, a partir del cual estarían en posibilidad de difundir la resolución del Comité de Ética. Dicen que ya lo tienen listo y preparado, nada más cosa que les den luz verde y lo difunden. Pero la misma UNAM informó que minutos más tarde recibió una notificación de un juez civil de la Ciudad de México para imponerles nuevas medidas cautelares que les ordenan abstenerse de continuar el proceso. En distintas entrevistas, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha, dijo que en los próximos días van a interponer recursos y que esperan que se resuelvan a la brevedad. Y hablando de jueces, qué agarrón. Temprano el presidente López Obrador ordenó romper a su gobierno, a los funcionarios de su gobierno, ordenó romper toda comunicación con la Suprema Corte de Justicia, que ni siquiera les tomen una llamada. Aunque los divide una calle, la de Corregidora en el centro histórico, la distancia entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia se abrió, aumentó. En la cartelera política de la semana, el pleito de estreno fue entre poderes. El presidente López Obrador y su gabinete de seguridad contra los 8 ministros que invalidaron el decreto que ponía a la Guardia Nacional en manos del Ejército. 8 a los que calificó de prepotentes, indignos, corruptos, y con los que él y su gabinete, en definitiva, rompieron. Les dije, ni les contesten el teléfono. ¿Y por qué ya ni una llamada?
Por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Luego de la votación del martes en la que los ministros invalidaron el decreto en cuestión, la Corte informó que los efectos de la sentencia serán dados a conocer hasta la siguiente sesión. Ayer, en una nueva votación, una mayoría de ministros determinó que la sentencia surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, acordaron 8 meses para que se hagan todos los ajustes administrativos. Pero al presidente no le gustó. ¿Hubiera preferido 30 días para alegar que era imposible el cumplimiento de la sentencia? Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, en teoría sería un proceso. Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ¡No! El presidente no lo vio como una prórroga administrativa de buena fe. A los efectos de la decisión de la Corte, le dio carácter de intriga. López Obrador contó que en un desayuno, la presidenta de la Corte, Norma Piña, intentó negociar con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, los tiempos para desincorporar la Guardia Nacional del Ejército. Según su versión, la ministra le habría dicho a la secretaria de Estado: «Oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional?». Ese supuesto dicho provocó el enojo presidencial. Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. Por eso desde hoy con los de enfrente, ni llamadas telefónicas ni a la esquina, mucho menos cruzar la calle para tomarse un cafecito. Ni la ministra, presidenta Norma Piña, ni la Suprema Corte han respondido a esta ruptura de relaciones que ordenó en la mañana el presidente López Obrador. Y luego del primer debate, del primer encuentro entre las dos candidatas al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de la Alianza PRI-PAN-PRD, hoy retomaron sus actividades de campaña. Delfina Gómez, por su parte, estuvo en Ixtapaluca, donde le preguntaron qué calificación le ponía a su desempeño en el debate. Y para sorpresa de muchos, así respondió. No, yo me ponía un 8. Maestra, ¿fue un debate? Todavía. Pues a lo mejor precisar más las propuestas, digo, por el poco tiempo que tenemos que ser más precisas. La otra, considero que tenemos que aperturar un poco más la aclaración, es prudente y esa prudencia la estamos llevando de otra manera, pero pues así es uno también, no podemos cambiar. Todavía hay cosas que pulir. Contrario a esto, Alejandra del Moral dijo en un mitin en Naucalpan que, por supuesto, el debate se lo llevó ella. ¡Ganamos! ¡Ganamos los ciudadanos mexiquenses! Porque somos los únicos que presentamos propuestas claras y contundentes. Segundo, porque fuimos los únicos que demostramos que conocemos el territorio mexiquense. Todas ganaron. Y desde anoche y todavía hoy siguieron las críticas hacia la moderadora del debate, la periodista Ana Paula Ordorica. Dicen que no fue imparcial, algunos la calificaron de racista, ayer lo veíamos. Y por la mañana conversaste, Circo, con ella. Y esto les dijo. Mi impresión es que era una estrategia que ya tenían tejida dentro de la campaña de Delfina Gómez desde antes del debate. Morena
su representante en el Instituto Electoral del Estado de México. Como los demás partidos, todos tuvieron que palomear, uno, quién iba a hacer la moderación, sí, y dos, cuál era el formato. Sabían que era ella, quién era ella, conocían el formato y aún así, durante el propio debate y después, la tundieron. Veremos qué pasa después de esto, Ciro. En otras cosas, es oficial. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que no va a buscar la reelección en las elecciones de diciembre. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. El próximo 10 de diciembre de 2023, ese día, entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político. Bueno. El primero. Gracias, Claudia. No me puedo ir. Pasada la euforia de la venta del avión, empiezan a surgir algunas dudas. Buenas noches. Buenas noches, Ciro, ¿cómo estás? Es lógico que el presidente esté contento porque se deshizo de un activo que había prometido vender. Es lógico. Es lógico que los que lo compraron estén contentos. No tienen aeropuerto en su país, pero tienen un avión que ni Obama tenía. Es lógico que estén contentos, lo compraron bien. Bueno, pero empiezan las dudas. El último dato disponible que hay sobre cuánto debe todavía la Secretaría de la Defensa a Banobras, porque hay que recordar que Banobras le dio un crédito a la Secretaría de la Defensa para la compra del avión, anda por ahí poco más, poco menos que la cantidad que se pagó por el avión. Es decir, si se le paga a Banobras, pues no habría para hospitales, no habría para nada, o serían unos hospitales pequeños. Es casi lo mismo, precio de venta 1.658, deuda con Banorte 1.725 con Banobras. Aquí, mira, hay un tema que sí me da tranquilidad dentro de todo. Que Jorge Mendoza, el director de Banobras, es muy buen banquero. Es muy buen banquero y ha cuidado muy bien el patrimonio. Pero sí se requiere una explicación de qué va a pasar con la deuda. ¿Se pagó? ¿No se pagó? ¿Se la quitaron? Porque el último dato disponible que sabemos, ¿sabes de dónde sale? De cuando el ejército dijo que iba a crear una línea aérea, esa que ya tienen autorizada. Dijeron, ay, pues ¿por qué no ponemos al avión presidencial? Y en el estudio que hicieron para analizarlo, sale esa cantidad. Es que todavía se le deben a Banobras, en números redondos, 1.700 millones de pesos. Ojalá hubiera más transparencia, porque a la felicidad de vender el avión queda Ojalá hubiera más transparencia con un gobierno que dice que no quiere la transparencia. ¿De dónde viene el ojalá? Ayer te decía. Bueno, todos no sabemos. Que extrañamos al INAI. No sabemos. Y estas cosas son las que hacen extrañar al INAI. Porque la Secretaría de la Defensa dijo originalmente que era información reservada. Todo es reservado. Es información reservada. No debería ser información reservada para Banobras en un crédito con fondos públicos. Bueno, que algo van a informar la próxima semana en la mañanera, pues ya veremos. Ojalá. Todo es ojalá. Bueno, remátala, David. Y los diputados pasaron el plan B de la ley minera. Sorprendentemente bajaron, porque así lo habían prometido, la iniciativa presidencial porque lo iban a estudiar. Pasaron una parecida. Llegó una parecida de Morena y la aprobaron en fast track. No está tan mal, no está bien, pero no es dañina de muerte para el sector minero. Javier. Sí, amigos, la coaguerra es nuclear entre México y la máxima cabeza de los deportes acuáticos en el mundo. Hoy le garantiza a los atletas mexicanos que digan lo que digan aquí, podrán estar en París. Regresamos con sus declaraciones.
En las marometas y equilibrismos de hoy, el rector Graue hizo saber que la UNAM tiene lista la resolución sobre el caso de la tesis de titulación que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, habría plagiado 30 y tantos años atrás. No se necesita de un detective para concluir que la resolución es adversa a la ministra y que la UNAM proclamará con voz fuerte que ella hizo trampa, que ella es una tramposa. ¿Cuántas suspensiones, cuántas medidas cautelares más podrá conseguir la señora Yasmín ante lo inevitable? ¿Cuánto daño está haciendo? ¿Cuánto daño sigue haciendo la señora Yasmín Esquivel? La forma en que se aferra a su puesto gira en sentido contrario de lo que uno supondría debería ser la ética del servicio público en estos tiempos de supuesta transformación. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buen fin de semana. ¡Ánimo!